barbaridad de dinero. No, está bien, que reír. 687.000 millones de dólares. ¿Cómo Pemex no va a producir? ¿Cómo no vamos a tener dinero? Es una barbaridad de dinero. Cuando doy estas cifras, la gente dice, bueno, pues eso es mucho dinero, pero a mí Pemex no me da nada. El 40% del presupuesto de este tecnológico sale del petróleo. El 40% de toda la educación pública del país sale de Pemex y del petróleo. El 40% del presupuesto de salud. Se los digo de otra manera, 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 carreteras, 1 de cada 3 hospitales han sido construidos con dinero del petróleo. O sea, Pemex es muy importante. Pues vamos ya poniendo en claro las cosas. Primero, es una empresa muy poderosa. Segundo, genera una riqueza muy importante. Tercero, ¿para qué queremos aumentar la producción, la extracción de 2,5 a 3,5 millones de barriles de petróleo crudo al día? ¿Para qué? Y alguien me va a decir, pues si tú ya lo dijiste, para venderle 2 millones de barriles de petróleo crudo a Estados Unidos diariamente. Y si hoy ganamos 90 millones, si vendes 2 millones vas a ganar 180 millones de dólares. Falso. Si yo aumento la extracción de petróleo, lo que puede suceder es que caiga el precio del petróleo. Porque cada que se sature el mercado, está comprobado, baja el precio del petróleo crudo. Lo que nosotros debemos hacer es no venderle ni una gota de petróleo crudo a Estados Unidos, como ayer, ni una gota. Venderle petróleo refinado. Dice el cretinazo del director de Petróleos Mexicanos que no es negocio refinar el petróleo. He oído necedades y eso. Miren, esta botella de agua, producto de un proceso de industrialización, de valor agregado que le llaman. Si yo abro esta botella y la lleno de agua, de la llave, no creo que la haga diferente de embotelladora, me cuesta centavos. Y este plástico que sale derivado del petróleo también me cuesta centavos. También, solo por meterla aquí, esta botella de agua me cuesta 10, 15, 20, 30, 50 pesos según donde la compre, según cómo me deje, ¿no? Es el proceso de industrialización famoso. Bueno, en el caso del petróleo, el petróleo crudo, ya dije, le ganamos 90 dólares a cada barril. Si lo refinamos, se multiplica por 16. Por 16. O sea, un barril nos daría 1.440 dólares. 1 millón de barriles al día nos daría 1.440 millones de dólares de ganancia. Todo el petróleo, los 2,5 millones de barriles al día, por los 365 días al año, refinado todo, nos daría 14.216.000 millones de pesos, 14 billones de billones, 4 veces el presupuesto nacional, y eso no nos dice nada, se los voy a decir de otra manera. Si lo repartimos parejito, entre los 110 millones, o dicen que ahora somos 117, más o menos nos tocaría a cada mexicano 145.000 pesos al año, por mexicano, esos 17 billones. Hagan el número, piensen cuántos son en su casa, ya ven que los mexicanos somos ganosos para eso. Hagan el número, cuántos son, multiplíquenlo por 145.000, eso nos tocaría. Y si lo haces petroquímicos, se multiplica por 60. O sea, un barril de petróleo me da 5.400 dólares al día, 5.400 millones de dólares al año, 64.560.000 millones de pesos, 15 veces el presupuesto nacional, que me daría para cada uno 545.000 pesos al año. Ese es el negocio que quiere entregar Peña Nieto a las transnacionales del petróleo. De ese tamaño es. Esa riqueza haría que no hubiera un solo pobre en México. No habría un niño limpiando parabrisas en las esquinas. No habría un anciano pidiendo limosna. No habría un campesino muerto de hambre. No habría un solo joven que no tuviera acceso a la educación superior. Hoy en México hay 7,5 millones de jóvenes que no tienen acceso a la educación superior. No habría uno solo. No habría un solo mexicano sin atención médica, no habría un solo mexicano sin vivienda, no habría una sola persona que viviera en la pobreza en nuestro país. Con la riqueza que tenemos y con la que se puede producir. Y alguien me va a decir entonces, comido el coco por la televisión, es que no tenemos dinero. Pero si ya dije que teníamos 687.000 millones de dólares que produjo Pemex los últimos 12 años. Una refinería cuesta 500 millones de dólares. La tecnología, ahorita voy a hablar de ese tema, cuesta el 1% de la refinería. Dicen que no cuesta 500 millones de dólares una refinería, dicen que cuesta 10.000 millones. Mienten, pero se los doy por bueno.
10,000 millones, 4 refinerías, 40,000 millones, se habrían gastado 647,000 millones y habrían construido las 4 refinerías. ¿Cómo que no hay dinero? El Banco de México tiene 167,000 millones de dólares en reservas, los fondos de ahorro de los trabajadores son 50,000 millones de dólares. ¿Cómo no va a haber dinero para construir las refinerías? Hay dinero para construir las refinerías. De hecho, en la legislatura en la que yo estuve, la pasada, Calderón se le autorizó todo el dinero para construir una refinería en Hidalgo. No construyó ni la barda terminó. O sea, el albañil más modesto de San Juan del Río ya había terminado la barda y Calderón no pudo en 6 años terminar la barda de una refinería. Requiere de la tecnología extranjera para construir la barda, requiere del capital extranjero para construir la barda. ¿Cuál es la razón para que no haya construido la refinería? Que son unos canallas que rematan el patrimonio nacional, que prefieren vender el petróleo crudo porque eso se va directo a Hacienda y prefieren importar la mitad de la gasolina que consumimos porque llevan comisión en la venta en la compra de la gasolina. La mitad la estamos importando y por eso sube la gasolina cada mes. No va a bajar con la reforma energética, porque si tú le entregas a las transnacionales el petróleo, nuestro petróleo, ellos van a seguir refinando afuera. Dice el propio cretino del director de Petróleos Mexicanos que es mejor que la refinen afuera. ¿Cómo va a ser mejor? Un barril de petróleo da un empleo, genera un empleo, un barril de petróleo refinado genera 16 empleos, un barril de petróleo en petroquímicos genera 60 empleos. 60 empleos. ¿Qué es lo que necesitamos? Construir las refinerías, construir la petroquímica. Es que no tenemos tecnología. Ah, no. Y la refinería que está en Tula echa humo nada más, ¿o qué hace? O la refinería de Salamanca, ¿qué hace? Además de echar humo. O sea, refina el petróleo. Tenemos refinerías en varias partes del territorio nacional. Hemos sido autosuficientes en un momento. Dejamos de importar gasolina hace mucho tiempo y luego volvimos a importar gasolina porque en 30 años no se ha construido una sola refinería. Petroquímica. No, es que no tenemos la tecnología para hacer eso. Fuimos pioneros en la petroquímica en el mundo. Construimos las plantas más modernas en los años 80. Venían de otros países a ver nuestros complejos petroquímicos. Acaban de entregar la petroquímica de Pajaritos. La vendieron y dicen que la desincorporaron, ¿no? Se le entregaron el 58% del capital privado y dicen la desincorporamos. O sea que Antonio López de Santana no vendió el territorio, lo desincorporó, ¿no? Lo modernizó, lo puso en riesgo compartido con Estados Unidos. Es un territorio tan moderno nuestro que hasta en inglés hablamos, ¿no? Es una barbaridad lo que están planteando. Es totalmente contrario a los intereses nacionales. Pero hagamos un poco de historia. Ya estuvieron las transnacionales del petróleo en México. Estuvieron de finales del siglo XIX a 1938. Aquí saqueado al país. Miren, Porfirio Díaz les dio concesiones, no pagaban impuestos de importación, no pagaban impuestos de exportación, no pagaban impuestos de producción. Llegó la revolución, ganó Madero, junio de 1912, dice Madero que paguen 2 centavos por tonelada de petróleo exportado. Y dicen las petroleras es excesivo, es confiscatorio, vamos a quebrar. Y no lo pagan. Y no solo no lo pagan, 6 meses después es depuesto el presidente Madero y asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez. Eso hicieron las petroleras, las transnacionales petroleras. Vuelve la revolución, gana la revolución, viene una guerra civil, ganan los constitucionalistas, se hace el Congreso Constituyente de 1917 y esa no es una nueva constitución, es una reforma a la Constitución de 1857, a la Constitución Liberal, y 4 son sus artículos fundamentales. Hoy quiere terminar con el último que queda vivo, Peña Nieto, el artículo 27. El tercero, primero, educación pública, laica y gratuita. Y laica la privada. Eso lo han liquidado. No hay educación pública gratuita en ningún lugar del territorio nacional. Todos los lugares pagan cuotas los mexicanos para acceder a la educación pública. Laica, la privada hace rato que no es laica y ahora pretenden en la educación pública meter lo que ellos llaman educación religiosa, que es adoctrinamiento católico. Quieren aquí en el Tecnológico San Juan del Río de 7 a 8 de la mañana dar clases de catecismo y quieren de 10 a 11 explicar el misterio de la Santísima Trinidad, que no pueden explicar porque es misterio, ¿no? Entonces, es volver al siglo XIX. Ese es el planteamiento moderno
de la educación que está planteando el gobierno de Peña Nieto. El artículo 130 del Estado laico hace mucho que lo liquidaron, y el artículo 123 de los derechos de los trabajadores fue hecho pedazos sin tocarlo. Hace un año justamente lo que hicieron fue acabar con todos los derechos de los trabajadores, ni pensión, ni jubilación, ni seguridad social, ni aguinaldo, ni vacaciones, ni nada. O sea, 8 pesos la hora, que es el esquema legal que modificaron justo para la entrada de las transnacionales del petróleo. Yo por eso a los que no saben inglés les digo que outsourcing quiere decir te vamos a joder, porque se trata de que la gente no tenga ni una sola prestación, ni un solo derecho. Y ahora el 27 constitucional. El 27 es fundamental, es la columna vertebral del pacto nuestro, es la Constitución, no esa pandilla de canallas que se reúnen a nombre del pueblo y que no representan nada. Los líderes del PRI, el PAN y el PRD no son el pacto económico, político y social es la Constitución que le ha dado vigencia al Estado mexicano y rumbo a la nacionalidad de la que nosotros pertenecemos. Bueno, el 27 recupera la riqueza del subsuelo para la nación. Todos los países del mundo, todos, el subsuelo les pertenece. El agua, los minerales, el petróleo, todos a excepción de Estados Unidos. Y Porfirio Díaz había entregado el suelo y el subsuelo a las transnacionales del petróleo. Con la revolución, con la formación del artículo 27, se recupera esa riqueza. Bueno, las petroleras decían que ese artículo era espurio, que no lo reconocían, que el petróleo era de ellas y no de nosotros. Y de 1917 a 1938 no se pudo hacer valer ese artículo 27 constitucional. Fíjense lo que estoy diciendo. 21 años pasaron antes de que el artículo 27 se convirtiera en realidad, a pesar de que estaba en el papel. Las petroleras nunca reconocieron el artículo 27 y pelearon todo el tiempo alegando que el petróleo les pertenecía a ellas y no a la nación. Bueno, Carranza quiso ponerlas en orden, no pudo, hay quien sostiene que eso le costó la vida, pero no especularé. Obregón fue presidente de 1920 a 1924, eran periodos de 4 años. General brillantísimo, tenía muchos defectos, pero como militar fue el militar más brillante de la revolución, no perdió una sola batalla, le ganó inclusive a Villa, que es un hombre muy admirado por nosotros, y era un hombre muy bragado, tipo muy firme, surgido de la lucha revolucionaria, que tenía solo primaria y a pesar de eso derrotó a militares de carrera. Bueno, llega a la presidencia y 3 años de sus 4 no lo reconoce el gobierno de Estados Unidos, porque exige que firme lo que acaba firmando al 4º año los acuerdos de Bucareli. Los acuerdos de Bucareli establecían que el artículo 27 constitucional no era retroactivo, dicho en otras palabras, que el petróleo no nos pertenecía, sino que pertenecía a las petroleras. Fíjense, eso hacen con Obregón, que es un tipo surgido de la revolución, un tipo firme. Imagínense lo que pueden hacer con Peña Nieto, si hacía Obregón, que fue un tipo muy bragado, lo doblegaron, con Peña Nieto pueden hacer lo que les venga en gana. De hecho, en el propio gobierno de Obregón fuimos el segundo productor más importante de petróleo crudo del mundo, el segundo, y eso no le dio al país absolutamente nada. Hago una pequeña digresión. Mire, estamos a punto de cumplir 500 años como el primer productor de plata del mundo, siempre. México, y lo que fue antes de la nación mexicana, siempre ha sido el principal productor de plata del mundo. Cuando los españoles vivían aquí, que éramos colonia, por lo menos la plata se veía reflejada en ciudades coloniales bonitas, ¿no? Había centros históricos bonitos, hacían iglesias a lo chacal, hacían uno que otro hospital, una que otra escuela, por lo menos eso se veía. Hoy, que está en manos de las mineras canadienses, el país no recibe prácticamente nada. Destruyen todo, hacen polvo cerros, contaminan agua, matan flora, matan fauna, matan gente. ¿Saben cuánto pagan? Se les está entregando una 4ª parte del territorio nacional. ¿Saben cuánto pagan por explotar el oro y la plata en nuestro país? Les voy a enseñar lo que pagan. Esto es lo que pagan por 1 hectárea de oro y plata. O sea, ustedes pagan más de pasaje para llegar aquí que lo que pagan las mineras canadienses por 1 hectárea de oro y plata. ¿Se dan cuenta del nivel de saqueo? Eso quieren hacer con el petróleo.
Exactamente eso quieren hacer con el petróleo. Porque Pemex paga el 67% de sus impuestos y las transnacionales del petróleo no pagarán ni un centavo. Ahora volveré a ese tema porque estábamos en la parte de la historia. Entonces fuimos el segundo productor de petróleo de todo el mundo, no le dio nada al país. Luego Calles lo obligaron también a unos acuerdos que hacían que no fueran los tribunales nacionales, sino los extranjeros los que resolvieran cualquier litigio con las transnacionales. Y llegamos a Lázaro Cárdenas, el que dice Peña Nieto que es igualito a él, que Lázaro Cárdenas es el Lázaro Cárdenas del siglo XXI, dice Peña Nieto. Bueno, Lázaro Cárdenas recupera el petróleo para los mexicanos y lo pone al servicio del pueblo. Peña Nieto se lo quiere quitar al pueblo y lo quiere entregar a las transnacionales. ¿Cómo va a ser? Lo mismo. Se hace un sindicato petrolero único, se pide un contrato colectivo, vale 26 millones de pesos el contrato, y las transnacionales ponen el grito en el cielo, dicen que no pueden pagarlo, que van a quebrar, que no les sale de la historia larga. Se hace un estudio en un mes de 3 grandes hombres, desarrollan el análisis de la industria petrolera y demuestran que pueden pagar perfectamente y demuestran más, que promovieron las petroleras invasiones militares, que financiaron a grupos armados en contra de gobiernos legítimamente constituidos, que tenían guardias blancas, que despojaron, que robaron, que asesinaron, que hacían barbaridad y media para tener el control del petróleo del país. Imagínense solamente, si una tierra fértil donde pase agua, donde haya, porque sea una buena tierra, hay una presión bárbara sobre ejidatarios, sobre gente pobre, sobre comunidades para despojarla, para hacerse de ella. Imagínense si tenía petróleo, era una de atropellos que está muy documentado en una cantidad grande de bibliografía que hay sobre el tiempo de exploraciones petroleras en México. Bueno, todo esto lo documentan estos 3 hombres que hicieron el trabajo y al final se determina que sí procede el aumento de los 26 millones del contrato colectivo. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ratifica, las petroleras se niegan, la Suprema Corte de Justicia ratifica, las petroleras se niegan a acatar el mandato de la máxima instancia judicial del país. Y entonces el presidente Cárdenas expropia a las empresas petroleras. Las petroleras todavía regresan y le dicen, sí tenemos los 26 millones de pesos, y el presidente Cárdenas, yo creo que les cantó la de llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste, y mantuvo la expropiación petrolera. Para que se den una idea del tamaño de Cárdenas y del tamaño de Peña Nieto, yo esa anécdota no la conocía, no es una anécdota, es parte de la historia nuestra. Terminando la expropiación, cualquiera que tenga curiosidad de lo que estoy diciendo se puede meter ahí. Allí en internet está el discurso completo de expropiación del presidente Cárdenas y ahí están todos los agravios de las petroleras en contra de nuestro país. Y como la gente anda medio apeñada y no está leyendo, lo pueden oír. Pone YouTube, dura 17 minutos, ni siquiera hay que leer el discurso con la voz original del presidente Cárdenas, están todos los agravios. Terminando de leer el discurso, llama a su secretario de Relaciones Exteriores y le dice, ve a hablar con el embajador de Estados Unidos y dile que se firme la medida. Y si ves una sola señal de que nos van a invadir, le dices explícitamente que si antes de que nos invadan, que a la primer señal que yo vea de que hay una invasión militar para recuperar las instalaciones petroleras, quemaré con el pueblo que me acompañe todos los pozos petroleros y me envolveré a la bandera y me tiraré al último pozo que incendie. Yo le dice el general Lázaro Cárdenas. ¿Se dan cuenta la diferencia con Peña Nieto? O sea, ¿no se atreve Peña Nieto a decir que es el Lázaro Cárdenas del siglo XXI? Después de eso, hemos tenido un desarrollo bárbaro. De 1938 a 1982 crecimos al 6.5%. A partir de que han venido desmantelando petróleos mexicanos, la descuartizaron, le hicieron pedacitos, han ido metiendo a las transnacionales por la puerta trasera, hemos crecido al 2%. Petróleos mexicanos es muy importante. Si perdemos petróleos mexicanos y los yacimientos petroleros, perdemos la independencia y la soberanía nacional. Si hoy este tecnológico hace años que no le meten un centavo, quítale el 40% que da Pemex. Se olvidan. Las escuelas públicas, imagínense. O sea, acaban de hacer una reforma educativa, dicen ellos. ¿Qué reforma educativa? O sea, es dinero para las escuelas. O sea, va a haber becas para los niños.
todos hemos estado en escuelas públicas. Tú llegas al baño de la primaria y se te quitan las ganas de entrar. O sea, están hechos una barbaridad, los salones sin ventanas, la escuela cayéndose en una situación verdaderamente lamentable. Eso sigue igual. Su reforma educativa lo único que hace es liquidar los derechos laborales del magisterio, no hace ninguna otra cosa. He estado recorriendo escuelas públicas y privadas del país, llego a todas y me encuentro con cafeterías pedorras, con alimentos chatarra de mala calidad, caros. No hay un comedor decente para los jóvenes que puedan ahí. Yo estudié en la UAM, desayunabas con 2 pesos 50 centavos, comías con 2 pesos 50 centavos y desayunabas y comías bien, merendabas con 2 pesos 50 centavos. Eso prácticamente no existe en casi ninguna escuela pública del país. O sea, si realmente estuvieran preocupados de la educación, habría comedores desde la preprimaria hasta la universidad, habría becas, habría inversión importante para la educación, habría estabilidad en el empleo de los maestros, habría un desarrollo a profesores de tiempo completo, investigadores. O sea, habría un montón de cosas que no hay, evidentemente, en el país. Y que con el dinero y el petróleo que tenemos lo podríamos desarrollar sin ningún problema. Un dato que se me olvidaba para pasar a la propuesta que les traigo. Pemex aporta el 99% de las divisas que tiene el Banco de México. El 99%. O sea, el Banco de México se encarga de las reservas mexicanas en dólares y de la paridad del peso frente al dólar, entre otras cosas. Y Pemex le da el 99% de los dólares, 99% de los 167,000 millones de dólares que tiene. Imagínate si entregas Pemex. Es suicida, es una irresponsabilidad lo que están haciendo. Sería catastrófico para el país, la pobreza se iría para arriba todavía más. El deterioro de los niveles de vida de la gente sería brutal. Entonces, esto lo tenemos que evitar, lo tenemos que parar. Es nuestra obligación detener esta reforma que el señalamiento está planteando y que sería terriblemente lesiva. ¿Qué hacer? ¿Cómo detenerlos? ¿Cómo cambiar las cosas? Bueno, primero, tenemos que romper un esquema mental, ese de pobrecitos, cómo sufrimos, cómo nos maltratan, cómo nos atropellan. Que todo eso es cierto, pero es cierto porque lo permitimos, es cierto porque lo toleramos. Acabo de leer una cuartilla brillantísima de un pensador que yo no conocía del siglo XV, Etienne de Lavoisier, que en una cuartillita plantea cómo nosotros sostenemos al sistema. O sea, nos dice, Peña Nieto tiene 2 ojos, 2 brazos, 2 piernas. O sea, ¿de dónde saca más poder si no es que tú se lo das? ¿De dónde saca gente para paliarte si no es que tú se la abasteces? ¿De dónde saca gente para espiarte? ¿De dónde saca controles para avasallarte si no es con tu colaboración, con tu participación, con tu consentimiento? Yo creo que, digo, no habla de Peña, él habla del poder en abstracto, pero es así. O sea, nosotros toleramos todo lo que sucede, permitimos el abuso, el atropello, la injusticia en todos los momentos, en todos los espacios. Entonces eso lo tenemos que modificar y está en nuestra mano perfectamente hacerlo. Dice el propio pensador de Lavoisier, solo requieres decidir ser libre. Y en el momento que lo decidas, empiezas a actuar como tal y le quitas el apoyo a tu opresor. Dejas de colaborar con él. ¿Qué es la base de la desobediencia civil que yo estoy proponiendo? Hay 2 libros muy buenos. Uno de Henry Thoreau que se llama Desobediencia Civil, chiquitito, o sea, por más que les dé flojera lo pueden leer. Y otro que les voy a dejar con Omar, que se lo voy a dejar a él, y ya y después pues, que lo rolo, le saquen copias, a ver cómo le hacen, que se llama ¿Qué es la desobediencia civil? De un Cibe Pérez, también flaquitito el libro, como tiene, yo leo rápido, lo leí en 20 minutos, ustedes por apeñados que estén lo leen en 2 días y mucho. ¿No? Y es un libro que vale la pena para la discusión, para la reflexión, porque lo que yo estoy proponiendo es desobediencia civil, que quiere decir que paremos todo. Que paremos absolutamente todo. Un día. No solo un día, yo creo que se requiere más de un día, pero estoy proponiendo entrada el 20 de noviembre, que el 20 de noviembre la gente no vaya a la escuela, no vaya a trabajar, no vaya de compras, no vaya a televisión. Yo estoy proponiendo que eso se haga 5, 10, 15 días y muchos seguidos. No aguanta un gobierno eso, se cae, si paramos todo. El pueblo mueve todo, si el pueblo no mueve un dedo,
no funciona nada. No se trata de tomar una carretera, de tomar un edificio, de enfrentar a la policía, de enfrentar al ejército, no, es simplemente decir, no colaboro, no me muevo, no hago nada. Si la gente no hace nada, literalmente nada, se cae el gobierno. Es una fuerza bárbara que la gente tiene y no se da cuenta de ella. Yo les pongo el ejemplo de las mujeres en la casa. Si las mujeres dijeran hoy, en 8 días no voy a mover un dedo, o sea, no funciona nada, pero nada funciona. O sea, nos lleva a la tía de las muchachas. Bueno, el pueblo es el equivalente a todo el país. Si el pueblo no se mueve, no funciona nada, absolutamente nada. Y la gente, ay, es que me van a correr. Tiene un trabajo pedorro, que les pagan mal, que los maltratan, que no les pagan las horas extras, que los avasallan, que los lastiman su dignidad, y les da miedo perder eso, cuando la gente puede, o sea, no estoy planteando que la gente pierda el empleo, pero la gente puede vivir de su trabajo siempre. Los que se sostienen del trabajo de los demás, no. O sea, la gente sale adelante de una forma o de otra. Tú ves, la gente está temerosa, la corren por cualquier cosa y no deja de comer. Sigue encontrando maneras, solidaridad, o sea, pero la gente está aterrada de perder un empleo que es su perdición, además, porque los mexicanos trabajan 10 horas al día en promedio. 10 horas al día, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial del Comercio. Se los ven con sus padres, con sus madres, 10 horas al día. Y las mujeres trabajan más, empiezan la jornada antes que el varón, la terminan después. No, si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida, y si el marido les sale un hijo grandote, se pudieron un rato más. Entonces, todo eso tiene que transformarse, y yo lo estoy proponiendo a través de la desobediencia, parar todo. Dice a la gente, no vayas a trabajar, no me van a despedir, no vayas a la escuela, no me van a reprobar, o sea, pierde la decepción o gana o lo que sea, y se van de farra y no vienen, no pasa nada, pero si es de protesta, entonces no pueden faltar. Bueno, les digo, no compren nada, absolutamente nada, ¿no? No, tú, como fuiste diputado, cabrón, tienes la despensa llena, yo tengo que comer todos los días. Yo les digo, a ver, yo soy ateo, pero conozco las religiones y todas, absolutamente, o muchas, usan el ayuno como una forma de depuración. La cuaresma católica era ayuno, eran 40 días de agua solamente. Los judíos ayunan, los musulmanes ayunan. O sea que si tomas 40 días solo agua, no estoy proponiendo eso, estoy hablando de un ejemplo extremo. Si 40 días solo tomas agua, no te pasa nada, absolutamente nada. Lo peor que podría pasar es que resuelves el primer lugar de obesidad que tenemos en el mundo, que no te pasa ninguna otra cosa. Pero pongo el ejemplo más simple. No vean televisión. ¿Qué les va a pasar si no ven televisión? ¿Cuál es la represalia si no ven televisión? ¿Cuál es el daño si no ven televisión? No les va a pasar nada, ¿no? Yo les voy a decir qué les va a pasar. Van a empezar a pensar, van a empezar a caminar, van a hacer ejercicio, van a convivir con su familia, van a darle gusto al gusto, hay tantas cosas que pueden hacer. Van a leer si no ven televisión. Entonces por ahí alguien me dice, es que es nuestro único entretenimiento. Oh, que la global. Bueno, pues se las pongo más fácil todavía. Está bien, vean televisión, pero no vean televisión. Si ustedes y convencen a todo el mundo, si el pueblo se convence de no ver Televisa, 30 días se lleva la tía de las muchachas a Televisa, porque Televisa vive de los anunciantes y nadie se va a anunciar si nadie la ve. ¿Me explico? Y te quitas de encima uno de los instrumentos de control y dominación más poderosos que tiene el sistema. Son perversos, todo lo que dicen es mentira, se la pasan tergiversando las cosas. Yo les digo que el día que López Dóriga hable bien de mí, me retiro de la política, ¿no? Está claro que ya no estoy haciendo las cosas bien. Bueno, les digo, hoy en la noche López Dóriga va a decir que el sol es verde y mañana la gente sale y dice, ay, cabrón, sí es increíble las cosas que pueden decir, que la gente acaba asumiendo. Voy a hacer una pequeña digresión. Estaba en un debate en la Cámara sobre los alimentos chatarra que le acaban de poner el IVA. Es increíble. Dicen que no sirve. Pues si no sirven, entonces ¿por qué los venden? ¿Por qué no los retiran del mercado? ¿Por qué no le dan a la gente de comer cosas que valgan la pena en vez de ponerle IVA a esos alimentos chatarra?
en realidad abren el camino para poner el IVA a alimentos y medicinas. Estábamos en una discusión sobre los alimentos chatarra, entonces yo les digo, miren, en tribuna, digo, miren, yo no veo televisión desde hace 10 años, es la verdad, no me adorno, no me gusta, me ponía de malas, los noticieros me ponían verde de rabia de las cosas que manipulaba. Entonces dejé de verlos por salud mental, pero como en la calle todo el tiempo. Y mientras más malo es el restaurante, más grande es la pantalla que tiene para que te distraigas, no te enteres de lo que te estás comiendo mientras ves la televisión. Bueno, les digo, estaba yo desayunando y de repente sale un anuncio, primer anuncio. Si usted se pone esta crema, se le quitan las arrugas. Yo dije, bueno, habrá quien crea eso. Segundo anuncio, si usted se pone esta crema, se le quitan las arrugas y baja de peso. Tercer anuncio, al hilo. Si usted se pone estos zapatos tenis, solo con caminar baja de peso. Y dije yo, no puede ser. Entonces le digo a un amigo, es que solo falta que digan que me pongo esos zapatos tenis dormido y bajo de peso. Sí, me dice, hay una pomada que te la pones en la pata. Digo, no puede ser. Entonces los diputados se ríen, ¿no? Y entonces les digo, estaba la campaña presidencial, por eso pueden decir que Peña Nieto es un estadista, ¿no? Por eso pueden decir que Josefina Vázquez Mota va a ganar la presidencia. Les digo, cuando esa mujer no entusiasma ni a su marido, ¿cómo va a ganar? Entonces, brincan los del PRI y los del PAN, ¿no? Pero Andrés Manuel ya no te quiere, digo, pero yo sí lo apoyo con todo la presidencia de la República. O sea, lo que les quiero decir es el nivel de manipulación, de control que hay. Todo eso lo rompe simplemente con no ver la televisión, con no ver televisión. Y es solo con eso. Ya. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es eso, porque yo estoy convencido que debemos encaminar por la lucha no violenta. Vamos a abrir aquí a preguntas, como lo hago en todos lados. Y no, en todos los lugares alguien me plantea, el único camino que queda es el de las armas. Yo le digo, el otro día me lo dijo un hombre de Coatzacoalcos, tenía como 150 kilos de peso. Entonces yo tomé nota porque contesto en bloque las preguntas y cuando me tocó contestar le dije, mira amigo, te estoy observando, traes como 150 kilos de peso. Vas a tener que bajar como 80 kilos para subir a echar chingados a la sierra, si no, no. Es evidente que es pura bravuconería, pero ha habido gente que me lo plantea con toda seriedad. Es un camino muy doloroso el de las armas, mucho sufrimiento, largo además, no es de que tomo las armas y se espanta el gobierno, y es el camino casi con menos posibilidades, porque sin algo es fuerte el gobierno es en eso, en las armas. Tiene armamento moderno, tiene dinero, tiene recursos, tiene gente profesional para eso. Pues nosotros no estamos en esa línea. Yo, por lo tanto, pues a la lucha no violenta, no por un asunto de miedo, sino por un asunto que es de verdad un camino muy largo, muy doloroso. El último exitoso que tuvimos fue la revolución de 1910, duró 10 años. Nos costó 2 millones de vidas, que era casi el 20% de la población del país. O sea, es un proceso durísimo, de mucho sacrificio, y quien más paga es el pueblo. La lucha no violenta que propongo de desobediencia civil, de veras no duraría 15 días. Tú paras 15 días el país. No, hombre, ya para el esfuerzo, para el pueblo es un esfuerzo. Pues claro que es, pero no se compara con tomar las armas. No se va a morir nadie por no comprar nada en 15 días, por no ir al trabajo, por no mover un dedo, no se va a morir nadie. Y sí, se cae el gobierno, no se sostiene. Eso es a lo que yo vengo a invitarlos. Finalmente, les voy a contar 2 anécdotas, pero antes, rápidas. Miren, a mí me preguntan por qué los jóvenes con izquierda. ¿Por qué deben estar los jóvenes con izquierda? Y yo digo, ¿y dónde van a estar si no? O sea, parafraseando a Salvador Allende, ese extraordinario presidente chileno que hace 40 años pagó con su vida el compromiso con el pueblo de Chile, yo les digo, un joven que no es rebelde nació decrépito. Un joven que me diga que admira a Peña Nieto, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar. Y un joven que diga que admira a Gustavo Madero está de diagnóstico urgente también. Un joven debe indignarse frente a la pobreza, el hambre, la desesperanza, la injusticia, la simulación, la corrupción que se vive en el país. Tiene que estar intransigente con modificar esas cosas, no lo percibo de otra manera, pero en esta lucha del petróleo caben todos, ¿eh? Los priistas del nacionalismo revolucionario caben en esta lucha, los panistas patriotas, por supuesto, perredistas, petistas, Movimiento Ciudadano, Morena, hombres y mujeres sin partido. Es una lucha del pueblo, es una lucha de la gente,
no es de un líder, ni de 2, ni de 10, no es de López Obrador, no es de Cárdenas, no es mía, no es de nadie. Es una lucha del pueblo completo que tenemos que levantar, que tenemos que generar. Y si aprueban la reforma, que es probable que lo hagan, más desobediencia todavía, más rebeldía, no violenta hasta correrlos. Yo creo que debemos correr a Peña Nieto. De ese tamaño me parece que es el reto que tenemos enfrente. Y eso es posible. Pues, ¿qué tiene Peña Nieto que no tengamos nosotros? Yo creo que hasta nosotros tenemos más. O sea, no veo por qué no. Prevé la Constitución perfectamente, prevé que pueda renunciar un presidente. O sea, te casas y no funciona y te puedes renunciar, te puedes divorciar, ¿no? Digo, hay masoquistas, pero te puedes divorciar. ¿Por qué no te vas a quitar de encima a un gobernante corrupto, a un gobernante inepto, a un farsante como es Peña Nieto? Se la pasa mintiendo, se la pasa manipulando y sobre todo se la pasa apuñalando al pueblo. ¿Cuándo dijo que no se iban a subir los impuestos, por ejemplo? Pues nunca. Si lo hubiera dicho, la gente no vota por él. Cuando dijo que iba a liquidar los derechos de los trabajadores, que iba a rematar al petróleo, que iba a asumir aún más en la miseria y la desesperanza al país. Tenemos que barrer con él y con toda la estructura política caduca, porque en el Congreso prácticamente no hay representantes, salvo honrosas excepciones. No hay representantes del pueblo. No, porque no esté yo, estoy en la legislatura pasada, podría estar en esta y tampoco estaría representado el pueblo, porque la mayoría no lo representan. Porque son unas voces aisladas las que están defendiendo los derechos de la gente. Entonces vengo a invitarlos a luchar, vengo a convocarlos, a luchar, a comprometerse. Y yo termino, miren, les iba a contar una anécdota histórica, pero esa la dejo para las preguntas que seguro saldrán. Miren, yo soy hijo de trabajadores, yo vengo de una familia pobre, a mí no me da vergüenza decir que vengo de una familia pobre, al contrario, me siento muy orgulloso de ello. Hay gente que le da pena decir que es pobre. 90% de la población es pobre y no dice que es pobre. Le preguntas y dice, yo soy clase media baja, ¿no? ¿No? O sea, tiene un carrito pedorro que funciona un día sí y otro no, ya soy clase media baja. Yo no soy de esos mugrosos revoltosos, soy de otra condición social y se le está llevando la tía a las muchachas igual que a todos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer conciencia del lugar que tenemos. Yo les digo, yo vengo de una familia pobre. Yo me eduqué con mi abuela materna, mi abuela era una mujer sensacional, extraordinaria. Tenía solo tercero primario, una mujer muy sabia, y no pudo ir a la universidad. Y ella estaba convencida que yo tenía que ir a la universidad. Sus hijos tampoco pudieron ir a la universidad, o sea, mis padres tampoco fueron a la universidad. Yo fui el primero que fui a la universidad, me cambió la vida, me dio otra condición, me permitió conocer talentos que ni hubiera yo soñado que tenía, me dio seguridad, me dio herramientas, me dio elementos de análisis, y miren que a mí en la escuela no me gustaba nada, absolutamente nada. Pero estudié, terminé, me titulé, ¿no? Como Peña Nieto, yo lo terminé perfectamente, tengo mi documentación, pero antes de que yo terminara, un día mi abuela, que era muy mal hablada, me dice, carajo Gerardo, ¿para qué te mandé a la escuela? Yo quería que fueras mejor. Hoy andas gringo, eres fachoso, te volviste mal hablado, además ateo y encima comunista, me lleva el demonio, pero ¿cómo se me ocurrió mandarte a la escuela? ¿No? Y entonces yo le decía a mamá, yo digo, a ver mamá, educación para todos, sí, salud para todos, sí, vivienda para todos, sí, alimentación para todos, sí, empleo bien pagado, con prestaciones amplias para todos, sí, justicia y libertad, sí. Pues eso es, mamá, me estás cuenteando, te lo estoy diciendo, en serio, así es. Oye, pues me gusta esa idea. Pues claro, ¿a quién no le va a gustar? ¿Quién va a estar inconforme con que eso sea lo que el pueblo tenga? ¿Por qué no va a tener lo mínimo necesario? ¿Por qué no va a ser feliz? Digo, mi abuela era muy creyente, yo decía, mamá, es que te dicen que vas a ser feliz en otra vida. Yo creo que no hay otra vida, le digo. Pues si no hay otra vida, ya te jodiste en esta y no hubo otra. No, que seas feliz en esta. Y si hay otra, pues también en la otra. Pero ¿por qué no desde esta? ¿Por qué no vas a ser pleno? ¿Por qué no vas a poder desarrollar? ¿Por qué no vas a tener oportunidades? La riqueza se produce con trabajo, la gente, ya lo dije, trabaja muchísimo todos los días y recibe miseria a cambio. Necesitamos cambiar esa situación. Todos los hombres y mujeres somos iguales, valemos lo mismo. No importa nuestro color, no importa nuestro origen, no importa nuestra creencia, no importa nuestra preferencia sexual, no importa nada. Somos iguales. Tenemos el derecho a la misma oportunidad y tenemos derecho a ser felices. El dinero no nos hace superiores.
ni nos hace inferiores de ninguna manera. O sea, la calidad de la gente lo que hace la diferencia en todo caso. Entonces yo vengo a invitarlos a que entremos a la historia de México por la puerta grande, a que nos convirtamos en la generación de hombres y mujeres que pongamos de pie un país que está de cabeza. Para que los que lleguen a viejos, al final, cuando les pregunten, ¿tú qué hiciste cuando el país estaba en llamas? ¿Tú qué hiciste cuando era corrupción, cuando remataban la patria, cuando todo estaba de cabeza? Ustedes puedan decir, yo luché, yo hice mi parte. Por eso vives en un país de oportunidades, por eso vives en un país de libertades, por eso vives en un país del cual puedes sentirte orgulloso. Entonces yo les quiero proponer, para finalizar, pasar a las preguntas, para finalizar, que formen un comité de defensa de la patria, de la Unidad Patriótica, que es una organización con sindicatos, partidos, organizaciones sociales, civiles, o como le quieran llamar, pero que aquí difundan, y difundan en sus comunidades, con sus familias, en sus pueblos, en sus colonias, difundan lo que estoy planteando. Hay un documento que yo hice, y no porque yo lo he hecho, está bastante bien. Es una carta abierta a Peña Nieto que es de 11 cuartillas, ¿no? Ahí está lo que les acabo de platicar, ahí está plasmado, fundamentalmente en internet, lo encuentran en Noroña, carta abierta a Peña Nieto, y ahí aparece el documento. Hay muchísima información sobre lo que les estoy comentando. O sea, ustedes deben, no tienen por qué creerme, ni mucho menos por qué creerle a la televisión. Documentense de lo que estoy planteando. Hay muchísima historia respecto a las petroleras de cuando estuvieron en México, las petroleras extranjeras, y los datos que les estoy diciendo, hay informes de petróleos mexicanos. O sea, esa información está perfectamente accesible para la gente. Entonces, pues esto es lo que yo les planteo. Vuelvo a agradecer a los profesores, a los compañeros la invitación, y estoy a sus órdenes para las preguntas. Yo les propongo que hagamos una ronda de 5, ¿no? Yo tomo nota para no agarrar monte, que ustedes tampoco agarren monte, que sean lo más puntuales posibles, ¿no? Tomo nota y las contesto en bloque, y ahí después de esas 5 vemos si hay tiempo y ánimo o ya ahí le paramos. Les agradezco muchísimo y muy buena asistencia. Es más, voy a tomar una foto porque luego dicen que le hablo al aire, aunque siempre hay buenas asistencias a todos los lugares a donde voy. Entonces, en su momento ahí compartiré con los compañeros de las redes sociales, los medios.